Buenas noches a todas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este ciclo Bien Fundamentadas, que llega hoy a su último encuentro después de un año de trabajo y de encuentros mensuales con distintas profesoras, con distintos textos bíblicos, con nuestras ancestras, que fuimos reencontrando, conociendo, reconociendo, desafiándonos desde los textos bíblicos, con distintas profesoras que nos estuvieron acompañando y que cada vez hicieron que los encuentros fueran realmente un banquete, ¿no? Esas cosas deliciosas que uno tiene ganas de volver a encontrar luego. Así que hoy, que es el último encuentro, nuestro reconocimiento también a todo este ciclo que vamos finalizando, con la participación de algunas de ustedes desde el inicio y con otras que se fueron uniendo en distintos momentos de acuerdo también a la temática. Entonces, ahora en este último encuentro tenemos dos momentos, un momento de la presentación de la profesora que nos acompaña y después también un momentito que vamos a estar evaluando lo que ha sido este ciclo, que contó con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur. El mes pasado, en junio, tuvimos el primer encuentro de este último módulo con la profesora, la biblista Cristina Conti, rioplatense ella, vamos a decir, porque es uruguayo-argentina, y una querida amiga, profesora de muchas de nosotras, y sobre todo una mujer muy comprometida con los derechos de las mujeres, de la diversidad, desde una lectura justamente y desde una fe cristiana. Cris nos trajo en el primer encuentro la invisibilización de las mujeres en los textos de en las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Y hoy nos va a completar de alguna forma este panorama con lo que ella le llama una invisibilización intencional, ¿no?, de las mujeres, que eso ya sería como, me imagino yo con lo de intencional, más en los textos que vienen a posterioridad, ¿no?, de estos textos que relatan el andar de las primeras comunidades, que fue lo que recorrimos en la clase anterior. Así que le vamos a dar la bienvenida a Cris y la palabra para que ella nos empiece a contar y nos traiga y podamos encontrar estos relatos en nuestros textos bíblicos. Cris, gracias, bienvenida. Un gusto. Primero que nada me gustaría... Espera, que no sé qué hice, que no debía tocar. Te escuchamos, pero no te vemos. A ver. A mí me encanta esta vieja. I love you. Cris Conti, I love you. Ahí están las expresiones de amor. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, Cris. Ahora sí, no sé, había tocado Chris. Algo que no debía tocar. La tecnología no es lo mío, obviamente. No importa. Aquí estás. ¿Cómo vamos estás? A hacer un pequeño repaso de lo que vimos el mes pasado. Habíamos hablado de la invisibilización de las mujeres en las escrituras cristianas, en el Nuevo Testamento. Habíamos hablado de dos tipos de invisibilización: implícita, que es, por ejemplo, a través del lenguaje, esos plurales masculinos que nos invisibilizan y que hay que deconstruirlos con un poco de lenguaje inclusivo para que nos quedemos invisibilizadas de nuevo. No estoy hablando, cuando hablo de lenguaje inclusivo, de la famosa, que tanto se oponen. Eso sería más bien como para hablar de las personas que no son ni masculinas ni femeninas, género fluido, trans y todo eso, pero no hay ningún problema si empezamos a usar, como ahora, gracias a Dios, se usa en los discursos, por lo menos en los discursos políticos, de decir varones y mujeres, estudiantes y estudiantes, los y las estudiantes, por ejemplo, porque estudiantes justamente es con él. Los niños y las niñas, incluir siempre, incluso decir las niñas y los niños, sería más interesante, empezar por el femenino primero, que siempre ha estado tan invisibilizado. Eso se arregla, digamos, lo que es la invisibilización implícita a través del lenguaje se arregla con un poco de buena voluntad,
de tratar de incluir a las que estamos excluidas generalmente. Pero hay invisibilizaciones que son intencionales. Si habíamos dado la mitad más o menos de eso, habíamos terminado por la mitad, que puede ser de dos tipos. Intencional, porque es cultural, digamos, es tan cultural y tan de sentido común que nos invisibilizan porque no valemos la pena, no somos importantes, como decir en la alimentación de los 4.000 y de los 3.000, o el 5.000 y 4.000, que alimentó a 5.000 varones sin incluir las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque no éramos importantes en aquella cultura. O sea, esa es una invisibilización intencional, pero marcada por la cultura, no maliciosa. Pero hay una invisibilización que es maliciosa, que vamos a verlas hoy, cuando se hace a propósito, y ya no simplemente por una cuestión cultural, sino porque quieren invisibilizar a propósito. Y esa es una invisibilización que a veces aparece en los escritos y a veces ya viene de la tradición oral. Por ejemplo, estoy convencida que la invisibilización de María, la esposa de Cleofas, de los que iban camino de Maús, eso fue como parte de, bueno, se recordó a Cleofas porque era varón, y a la pobre María no se la recordó porque era mujer, y ni se pensó tampoco, después de tantos años de una tradición oral hablando de ese episodio, ni se pensó tampoco que fuera una pareja de esposo y esposa, entonces no importaba el nombre de ella. Esa es, no sé si decir que es maliciosa, pero es parte de la tradición oral que invisibiliza lo que no les importa, y las mujeres no les importamos mucho realmente. Pero hay cosas que son más notables. Por ejemplo, cosas como la confesión cristológica, de esa frase famosa, tú eres el Cristo, que en Mateo lo dice Pedro, pero en Juan la dice Marta. Marta, la hermana de María de Betania y hermana de Lázaro. Esa mujer dice esa frase. Es absolutamente, no digo poco probable, casi imposible, que Juan haya puesto esas palabras en boca de Marta, a menos que haya recibido una tradición oral en que esas palabras las dijo Marta. Es muy difícil. Es decir, si Juan y todos los demás habían escuchado y habían leído y sabían que era Pedro el que había dicho esa frase, muy difícil que vengan a asignársela a Marta. Si en Juan aparece que lo dijo Marta, es porque seguramente lo dijo Marta, o por lo menos en la tradición que le llegó al autor del Evangelio de Juan, era Marta la que había dicho eso. Y es una frase muy importante. Se dice que la iglesia está fundada sobre esa confesión. ¿Qué quiere decir eso? Dice, si la confesión dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, significa que está reconociendo a Jesús como el Mesías esperado. Es decir, lo que significa esa frase, tú eres el Mesías que hemos estado esperando, el Hijo de Dios. Es nada menos que una frase que da el basamento, el fundamento básico para esta nueva religión que sería luego el cristianismo, que en ese momento todavía era simplemente un movimiento dentro del judaísmo, un movimiento más de los varios que había dentro del judaísmo, pero que luego daría lugar a una nueva religión, es decir, por eso se dice que la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro o sobre la confesión de Marta. Podría ser sobre la confesión de Marta. Eso Dios lo sabrá, nosotros podemos sospechar que es probable que haya sido Marta quien lo dijo, porque nadie cambiaría a Pedro por Marta, pero sí Marta por Pedro.
Eso es algo que lo hemos visto demasiadas veces para que nos resulte extraño. Otra invisibilización maliciosa y muy maliciosa es la de Junia, la apóstol Junia, que llegaron al punto de inventarle un nombre masculino para no admitir que una mujer pudiera ser apóstol. Cuando apóstol en aquella época era sencillamente una persona enviada con la misión de plantar nuevas iglesias en determinado territorio, es decir, lo que nosotros llamaríamos actualmente un misionero. Un apóstol en aquella época es un misionero diferente de los 12 apóstoles, que ya eran otra cosa, eran un grupo humano que simbolizaba en este nuevo pacto que se estaba haciendo con Jesús, el antiguo Israel y el antiguo pacto que se había hecho con los 12 patriarcas. Por ende, tenían que ser 12 también y varones. Así que Jesús eligió 12 apóstoles varones para representar este nuevo Israel que iba a ser el pueblo de Dios del nuevo pacto y no del antiguo pacto. De modo que todos los demás, que hay muchos apóstoles, cualquiera que sea enviado con la misión de extender el evangelio, de plantar nuevas iglesias, y Junia y Andrónico, su esposo seguramente, por eso estaban nombrados juntos, eran una pareja de apóstoles misioneros que iban a plantar nuevas iglesias en un territorio que probablemente no estaba evangelizado. Sin embargo, le cambiaron el nombre por un nombre supuestamente masculino. Junias, le agregaron una S y la convirtieron en varón. La transexuaron a la pobre Junia. Y la convirtieron en un apóstol varón que iba con otro apóstol varón a plantar iglesias. Sin embargo, el nombre Junias con S no existe. ¿Cómo sabemos que no existe? Porque cualquier nombre que sí exista va a estar en inscripciones, en monumentos, en literatura de la época, en literatura posterior, un poco posterior, que no hable de eso estrictamente, va a estar aunque sea en óstraca, esos pedazos de cerámica, de vasijas rotas que se usaban para poner mensajes, porque una vez que una vasija se rompía no tiraban los pedazos porque esos les servían para escribir, en una época que el papel no se compraba en una librería ni nada por el estilo, usaban óstraca, que es esos trozos de cerámica para escribir mensajes, para anotar cosas, para escribir incluso transacciones entre un comerciante y otro. Ahí tampoco aparece, o sea, no aparece en ningún lado. Si un nombre no aparece en ninguna parte, no existe. ¿Cómo va a aparecer de pronto un tal Junias, un nombre que jamás en la vida se ha visto en ninguna parte, en ningún lugar, en ninguna cosa que nos haya quedado hasta el día de hoy? En lo único que sí aparece es en las malas traducciones de la Biblia y en las malas interpretaciones hechas a través de esas malas traducciones, y entonces han llegado, en el caso de, incluso en nuestro simpático Lutero, que era muy misógino, pobre, a decir que eran los varoniles, le agrega, que es increíble que sea capaz de agregar cosas a la escritura sencillamente para fundamentar algo. No es el único. Que eran Andrónico y Junias, los varoniles, los que eran famosos entre los varones del cristianos de su época. Agrega cosas sencillamente para probar un punto de algo que es discutible, y que muy discutible, porque su amigo Erasmo seguramente se lo tenía que haber dicho, y sin embargo él sigue adhiriéndose a esa falsedad sencillamente por no poder admitir que una mujer pudiera ser apóstol. Increíble, ¿no? Porque al fin y al cabo era una mujer misionera, junto con su esposo. ¿Cuál era lo extraño? Tampoco una mujer normalmente podía ser maestra, y sin embargo Priscila, como ya vimos en la vez pasada,
Priscila siempre aparece como la maestra principal. Incluso su nombre delante de Áquila, su esposo, indica que ella era la maestra principal en la iglesia. Así que Dios llama a sus hijas a diferentes ministerios y la iglesia, si es fiel, reconoce ese llamado y acepta a esa mujer en el ministerio al que Dios la llamó. Si la iglesia es infiel y pone por delante de la voluntad de Dios sus costumbres, su cultura machista y todo lo demás, vamos a encontrarnos cosas como esto, que cambien el nombre a uno que realmente no existe, sencillamente porque no pueden admitir que hubiera una mujer apóstol. Y después vamos a ver otros, unos muy, muy desagradables, ¿no? Porque en el discurso de Pedro en Pentecostés dice varones judíos. No dice judíos simplemente, no dice muchachos o lo que fuere, hermanos o algo por el estilo, no, varones judíos. O sea, no usa, ni siquiera usa seres humanos, cuando el griego tiene, gracias a Dios, una forma de decir ser humano que incluye a varones y mujeres, que es anthropos, y tiene otra, aner, andres en el caso de un vocativo, que significa los varones solamente, la parte masculina de la humanidad, no la humanidad completa como significa anthropos. Sin embargo, usa eso. ¿Será cultural? ¿Será que cuando habría que averiguar en otras cuestiones ahí del siglo I, si era realmente que no se podían dirigir de otra forma cuando alguien iba a dar un discurso que no fuera dirigiéndose solamente a los varones que estaban ahí presentes? Yo no tengo registro de eso, así que me permito dudar mucho de que fuera así. Yo calculo que podría haber dicho hermanos simplemente, y en el Edelfoi habría quedado incluidas las mujeres, porque los plurales masculinos son incluyentes según ellos, pero el decir varones judíos es realmente muy, muy desagradable. Y está ahí, en el discurso de Pedro en Pentecostés. Pero tenemos algo peor todavía. Tenemos el credo cristológico de 1 Corintios 15. Ese credo que Pablo dice en 1 Corintios 15, que les entrego lo que yo mismo recibí, que Cristo murió y resucitó al tercer día según las Escrituras, y fue visto por Pedro según las Escrituras, luego por los demás hermanos según las Escrituras. Es decir, eso es un credo. Podemos saber que es un credo porque los credos tienen siempre forma de poema para poder memorizarlos fácilmente. Podría ser un himno también, pero un himno que es de hecho un credo. Y los credos tienen la función de legitimar, son siempre doctrinales, tienen la función de legitimar, de garantizar y de evangelizar también. Podemos saber que es un credo y por tanto un poema, porque la poesía en la antigüedad no tenía rima. Desde la Edad Media en adelante siempre empezó a tener rima, pero en la antigüedad la poesía no tenía rima, tenía ritmo y tenía repeticiones. Y acá tenemos la repetición de según las Escrituras, según las Escrituras, según las Escrituras, 3 veces aparece esa frase. Y otra cosa que tenía la poesía eran metáforas y símbolos. Y acá este es un credo que está tratando de legitimar. ¿Qué les parece que puede estar tratando de legitimar? El liderazgo de Pedro. Se apareció primero a Pedro según las Escrituras. ¿Dónde diablo puede estar eso? Claro, en la época de Pablo aún no existían
los evangelios que fueron escritos del año 70 en adelante, y Pablo murió en el 67 o algo así. Así que Pablo no llegó a conocer los evangelios, pero circulaban indudablemente para que cada evangelista lo incluyera las tradiciones de las mujeres recibiendo la aparición de Jesús resucitado en la tumba vacía, indudablemente que había tradiciones orales que hablaban de eso. Pues Pablo se adhiere a este credo falso, tratando de legitimar un liderazgo masculino, y trata de legitimar a Pedro y solo varones, porque después se apareció después a los 12, varones. Se apareció después a 500 hermanos o algo así, siempre varones. Después se le apareció como un abortivo a mí mismo, porque yo soy muy, muy modesto, pero bastante falso. Y toda esa parte es poema y credo del 3b al 5. Sabemos que lo demás es agregado porque deja de ser poesía y pasa a ser prosa. Los demás versículos, hasta el número 8 creo, están totalmente en prosa. Esos agregados se le apareció después a 500 hermanos y después a varios de los cuales algunos aún viven y otros ya duermen, y después se me apareció a mí. Eso está todo en prosa, es decir, no es parte del poema anterior ni parte de ese credo que Pablo recibió. Pablo simplemente agrega cosas como para legitimar otros liderazgos, entre ellos el propio, el suyo propio. De todas formas, esto no es, digamos, no es inocente, y acá sí hay malicia, y totalmente, porque las tradiciones de que las mujeres habían sido las primeras en recibir la aparición de Jesús resucitado existían como tradiciones orales. Sin embargo, el que elaboró este credo, los que elaboraron este credo, eso se lo pasaron por el moño y pusieron a Pedro porque les convenía que fuera un varón, porque además si el credo era evangelístico, no quedaba muy bien evangelizar con el testimonio de mujeres, era mejor evangelizar con el testimonio de Pedro. Todas las explicaciones que me quieran dar son puras excusas. Yo al menos no las acepto, espero que Dios tampoco las acepte, y son excusas. Han falsificado acá una preeminencia de Pedro. ¿Por qué? Porque lo primero tenía valor teológico en el judaísmo, como las primicias, los primogénitos, que siempre eran, el primogénito era rescatado con un sacrificio, porque el primogénito era para Dios, era el hijo consagrado a Dios, y se lo rescataba con un sacrificio de lo que fuera, ¿no? Un buey si era una persona rica, o 2 palomas, como en el caso de Jesús, sus padres lo rescataron con 2 palomas. Y esa importancia teológica de lo primero significaba, en este caso de las apariciones de Jesús resucitado, que la primera persona a quien Jesús se le apareciera era la persona elegida para llevar adelante la iglesia, ese nuevo movimiento, porque no era iglesia en esa época, ese movimiento de Jesús tenía que ser liderado por la persona que Jesús eligiera al presentársele resucitado a esa persona. El primer testigo o la primera testiga de la resurrección era la persona elegida por Jesús para que fuera líder del movimiento. Y según la tradición oral, que en general no miente, miente más la tradición escrita, lo hemos visto por experiencia, que en las tradiciones orales se apareció primero a mujeres, especialmente a María Magdalena. Sin embargo, acá ponen como que se apareció primero a Pedro. Es muy notable, ¿no?
muy notable que se tragaran eso y que a pesar de que existían esas otras tradiciones orales, se creyeran semejante cosa y repitieran semejante cosa. No, para mí no tiene excusa, digamos, para mí no tiene excusa. Pero bueno, Dios dirá si tiene excusa o no. Es decir, tengamos en cuenta que esto que presenta Pablo aquí no es real, no hay, si uno revisa todos los relatos de la pasión de Jesús, incluyendo el tiempo de la resurrección, no hay espacio de tiempo alguno, ni lugar tampoco en el que Pedro pudiera haber sido el primer testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección ocurrió el domingo a la mañana. ¿Y dónde estaban los varones el domingo a la mañana? En el aposento alto, escondidos desde la crucifixión. Es decir, las únicas que habían estado presentes durante la crucifixión, cuando lo bajaron de la cruz, cuando lo llevaban a enterrar, vieron dónde lo enterraban, luego fueron esa mañana con aromas para ungir el cuerpo porque no habían tenido tiempo de hacerlo la noche del viernes para el sábado, porque llegaba el Shabbat. Entonces, esas mujeres fueron las únicas que estuvieron siempre durante la pasión de Jesús. Los hombres, desde que lo arrestaron, se escondieron en el aposento alto y de ahí no salieron. Es decir, ¿cuándo Pedro pudo haber recibido la primera visión del resucitado? Es imposible. No hay lugar, no hay espacio, no hay tiempo, no hay posibilidad alguna de que Pedro hubiera sido el primer testigo de la resurrección. No hay ninguna posibilidad. Fueron las mujeres, porque fueron las que se atrevieron a estar ahí siempre y fueron a ungir luego el cuerpo pensando quién nos moverá la piedra, y se encontraron con que la piedra ya estaba removida. Y fueron ellas las que lo vieron. Así que hay cosas que son realmente invisibilización maliciosa. No se puede catalogar de otra forma. Y esta es una realmente. Los relatos de resurrección que encontramos en los 4 evangelios eran tradiciones orales anteriores a este credo, que es más o menos principios de los años 50, por ahí, porque el 1 de Corintios es del 54, más o menos, y ya Pablo había recibido ese credo. Es decir, tiene que haber sido de alrededor del 50, que se compuso, o un poco antes. Sin embargo, en esa misma época ya estaban girando entre el movimiento de Jesús esas tradiciones orales que hablaban de que las mujeres habían sido las que descubrieron que Jesús había resucitado. Y tenemos los 4 relatos de resurrección donde siempre aparecen mujeres sin ningún varón, y María Magdalena aparece siempre en las listas. Cuando aparecen listas en toda la Biblia y en la literatura semítica en general, las listas son legitimadoras de liderazgos. Son listas que por algo aparecen porque esas personas nombradas eran importantes, y la primera que aparezca en la lista era siempre la principal del grupo. Y en todos los casos aparece María Magdalena al principio de todas las listas. María Magdalena, Juana, Susana y las que lo servían de sus bienes en Lucas 8, y en todos los relatos de resurrección siempre María Magdalena adelante, menos en un caso. En el caso de antes de que hubiera ese relato en Juan de hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, que se supone que se hizo al pie de la cruz, eso nos muestra ya históricamente imposible, es un relato teológico. Ahí en esa lista va a aparecer María, la madre de Jesús, en primer lugar, porque va a ser la protagonista del episodio de
madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero eso no pudo haber ocurrido porque en las crucifixiones le estaban mirando de lejos, como aparece en los evangelios. Siempre dice que estaban mirando de lejos la crucifixión, porque los únicos que podían estar ahí alrededor eran los guardias y los militares que custodiaban para que nadie viniera y bajara al crucificado, al que estaba siendo crucificado. Entonces nadie podía arrimarse ni a muchos metros de esas personas que estaban siendo crucificadas, es decir, ese relato es teológico. Está hablando del antiguo pacto simbolizado en María de Nazaret, María la Madre de Jesús, como el antiguo pacto que queda a cargo del nuevo pacto simbolizado en el apóstol que no se sabe si es Juan, el discípulo amado, es decir, el discípulo perfecto del movimiento de Jesús, y ese discípulo perfecto simboliza el nuevo pacto, es decir, este hijo, he ahí tu madre, es nuevo pacto, he ahí tú eres, subsumes el antiguo pacto, queda metido en el nuevo pacto, madre, ahí tu hijo, el antiguo pacto queda puesto en el nuevo pacto que es en el sacrificio de Jesús. Es un relato teológico, no es histórico, y por eso en ese relato es la única lista de mujeres en que no aparece María Magdalena en el primer lugar. En todas las demás, de los 4 evangelios, varias listas que aparecen en los relatos de la pasión y resurrección, siempre aparece María Magdalena en primer lugar, lo que significa que era la principal del grupo de mujeres, así de sencillo, era la principal del grupo de mujeres. Y en el final largo de Marcos, vieron que Marcos tiene vamos a hablar de eso después, Marcos termina en el versículo 16:8, que dice, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso no es final para un evangelio, y menos para el primero, es terrorífico, porque es como dejan un final abierto, como en las películas de los años 60, de muchos finales abiertos, en una época en que se necesitaban cosas más concretas. Así que, bueno, ahí ya vamos a ver que hay varias posibilidades, pero desde muy temprano, es el Evangelio de Marcos fue compuesto en el año 70, 71, y ya para el 100 o algo así ya había finales largos. Primero se le puso un final que se le llama litúrgico, porque claro, aquello cuando se leía en la iglesia semejante cosa y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No se podía leer Marcos. Para poder leer Marcos le agregaron un final litúrgico que tenía las habituales bendiciones en la liturgia. Después agregaron otros finales y después el final largo, que es el que tenemos ahora, que abarca hasta el versículo 13 o 14, bueno, hasta el final, desde el 9, 16, 9 hasta el final. Es un agregado de fines del siglo I, principios del siglo II, en que se resumen varias cosas que aparecen en otros evangelios. Ese final largo no inventa nada, simplemente habla de cosas que lo sacan de otros evangelios y hace como un compendio para darle un cierre ahí que quede un poco mejor. Y en ese final largo de Marcos se le apareció primero a María Magdalena. ¿Hasta dónde sería indiscutible eso en la iglesia del primer siglo? Que en ese final largo de Marcos se le apareció primero a María Magdalena. Era obvio, ¿no? Contradice totalmente aquel credo que aparece en 1 Corintios 15. Así que ahí tenemos una invisibilización hecha por el grupo que hizo el final largo de Marcos, que está muy bien hecho realmente. Se cree que fue un grupo y no una sola persona que lo hizo, y trató de hacer
referencias a los primeros capítulos de Marcos. Es realmente muy bien hecho. Y en ese se dice, y se le apareció primero a María Magdalena. Y tenemos el ejemplo de Jesús con el liderazgo que le dio a las mujeres. Las mujeres fueron elegidas porque fueron las que siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron junto a Jesús, nunca se escondieron, nunca lo traicionaron, nunca lo dejaron de lado, siempre estuvieron en todo, ¿no? Sobre todo en los momentos más difíciles de Jesús, sobre todo en esos momentos más difíciles. Pero ese liderazgo de las mujeres que fue real y ocurrió porque Jesús les había dado autoridad, si no, a nadie se les hubiera ocurrido, ni siquiera a las mujeres, reclamar ningún tipo de liderazgo. Ahí a nadie se les hubiera ocurrido darles algún tipo de liderazgo porque era totalmente impensable, tanto en la cultura grecorromana como en la cultura judía. Era impensable que las mujeres fueran líderes. Si ellas pudieron ser líderes, es porque Jesús les había dado ese lugar. Y por algo fue el que les dio ese lugar, porque es la voluntad de Dios, obviamente. Y durante el siglo II hubo oposición, especialmente al final ya del siglo II, empezó a haber oposición al liderazgo de las mujeres y hubo muchos escritos que se escribieron de los padres de la iglesia, que siempre son varones, obviamente. Los padres de la iglesia escribieron varias cosas en contra del liderazgo de las mujeres, pero no utilizaron dos textos que son los que siempre se usan en contra del liderazgo de las mujeres, que es 1 de Corintios 14, 34 y 35, la mujer calla en la congregación, empieza así, y la otra, 1 de Timoteo 2, 11 al 15, que dice: no permito que la mujer enseñe, sino que esté en silencio. Y si esos textos hubieran existido, estos padres de la iglesia que hablaban en contra del liderazgo de las mujeres a fines del siglo II los habrían usado, pero no los usaron, es decir, no los conocían. Esos textos se empiezan a usar recién con Orígenes en el año 215. Así que tenemos a principios del siglo III sí se conocían esos textos. Recién ahí se empezaron a usar, y todos los demás que hablaron en contra del liderazgo de las mujeres los empezaron a usar después ya de empezado el siglo XIII. Lo obvio es que si hasta el final del siglo II no se usaron y a principios del siglo III se empiezan a usar, fueron interpolados, fueron agregados ahí en esa época, a principios del siglo III. Y eso lograron con esos textos y con mucha propaganda en contra y todo, terminar con el liderazgo de las mujeres, excepto en lugares apartados del imperio. Por ejemplo, se han encontrado enterramientos en Sicilia, sobre todo cerca de Nápoles, también en el sur de Italia especialmente. Se ve que ahí no había llegado demasiado las prohibiciones estas. Se han encontrado enterramientos de mujeres que dicen la presbítera fulana y la obispa. O sea, hay enterramientos de mujeres presbíteras, es decir, pastoras, y de mujeres obispas en el sur de Italia hasta principios del siglo VI. Los que se encontraron son del siglo V y principios del siglo VI. Los textos son, después te los paso de vuelta. Los textos, hasta principios del siglo VI, todavía había mujeres presbíteras y mujeres obispas, así que no se puede aceptar que digan que porque en la Biblia no aparecen mujeres presbíteras o mujeres obispas, no existieran. Existieron incluso hasta el siglo VI, en el sur de Italia, y hasta el siglo
IV por lo menos, en todo el resto del imperio hubo liderazgo femenino. En el siglo IV el problema fue que, ¿qué pasó en el siglo IV? En el siglo IV la Iglesia se oficializó como la religión oficial del imperio y tuvieron que organizarse. Y no tuvieron mejor idea que organizarse con el modelo del Imperio Romano. Ese modelo verticalista, así, en forma piramidal, donde está el emperador arriba, la corte, los cónsules y después los plebeyos y las mujeres y la gente que no tiene poder. Con ese mismo modelo se organizó esa iglesia que se creó en el siglo IV. Con ese mismo modelo exactamente, al punto de que vieron que al Papa se le llama el sumo pontífice. Bueno, pontifex era el título que tenía el emperador romano. Se le llamaba sumo pontifex al Papa para decir que estaba por encima del emperador romano, pero hasta ese punto llegaron a copiar la organización verticalista y piramidal del Imperio Romano en esta iglesia que se estaba creando en el siglo IV. No es raro que trataran de borrar a las mujeres porque tampoco en la organización del imperio tenían papel alguno las mujeres romanas. Así que, por tanto, se trató de acabar y se vino tratando de acabar ya desde fines del siglo II con el liderazgo de las mujeres. Para el siglo IV se pensaba que ya no existían más ninguna mujeres líderes, sin embargo se encontraron esos enterramientos de los siglos V y VI, que muestran que sí había, por lo menos en el sur de Italia, mujeres presbíteras, o sea, pastoras, y mujeres obispas incluso. Es decir, se encontró que no habían logrado acabar totalmente con el liderazgo de las mujeres. Si se hubiera seguido lo que Jesús hizo al presentarse primero a María Magdalena en Mateo y en Juan, que son dos evangelios totalmente independientes, aparece María Magdalena en Juan como la única a quien Jesús se le presentó, y en Mateo como María y la otra María, junto con otra compañera que se les presenta a ellas dos. Siempre María Magdalena en primer lugar. Estaba mostrando que el liderazgo de la iglesia tenía que haber quedado en esas mujeres que habían sido las elegidas de Jesús, elegidas porque habían sido las más fieles. Y sin embargo, la iglesia no hizo caso a eso, nunca tuvieron el liderazgo del movimiento porque la cultura y todo lo que se hacía en la época indicaba que los varones eran los líderes naturales, digámoslo así. Pero vemos huellas de ese liderazgo de las mujeres en cosas como la confesión cristológica de Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dicho por Marta en Juan 11, 27. Es una diferente que si hubiera sido a Pedro al que se le dijo, el que dijo eso, la confesión cristológica de Pedro no podría haber sido reemplazada por una de Marta, pero sí al revés. Sí al revés, y lo hemos visto muchas veces en 1 Corintios 15, tenemos un ejemplo muy claro. Y en los relatos de la pasión y la resurrección especialmente, ahí tenemos las huellas de ese liderazgo femenino. No sé cómo andamos de tiempo, si ya querés que corte acá o sigo con otra cosa que podría obviarla perfectamente. Nos quedan 8 minutos para las 9, ¿sí? Así que ahí está justo reentrando Gabriela. Por ahí si vos querés hacer un pequeño redondeo y nos hacemos los 15 minutitos de 9 a 9 y cuarto para la evaluación. Bueno, no sé, ya
estaría, porque si entro en un nuevo tema, es un ejercicio de sospecha con el final trunco de Marcos, pero mejor lo dejamos para Y si otra no, lo vez, dejamos para que lo porque eso escribas, me va a llevar bastante tiempo. para que lo El escribas y tocar quede ese tema. en lo que nos mandes escrito de tu presentación. Ah, también podría. Sí, sí. Bueno, ahí está. No te oigo. Bueno, no, te dejaba la palabra. Ah, no, quedamos acá entonces. El tema es que cuando Dios se encarnó en Jesucristo como ser humano para mostrarnos cómo es Dios, qué quiere de nosotros, corregir errores de percepción que habían tenido antes y mostrar cuál es su voluntad. Si Jesús mostró que quería que las mujeres fuéramos las principales de su iglesia, en contra de toda su cultura, en contra de toda la tradición de los antiguos judíos, en contra de todo lo que era el entorno, porque ni los griegos, ni los romanos, ni nadie tenía en primer lugar a las mujeres, no había nada, ningún ejemplo, pero Jesús puso un ejemplo de mujeres en el primer lugar, porque Jesús es Dios. Yo creo que ya no se acabó la discusión. Está. Jesús quería que María Magdalena hubiera sido la líder de la iglesia. Los varones eligieron a Pedro, y bueno, así es la cosa. Y se van a ver esa rivalidad entre Pedro atacando a María Magdalena en muchos escritos gnósticos, de extrabíblicos, por supuesto, que no entraron en la Biblia. Y vamos a ver eso muy claramente, lo cual también es otro dato a tener en cuenta de rivalidades que había en la iglesia entre el grupo de mujeres y el grupo petrino, que era aparentemente, según los evangelios gnósticos, un grupo bastante misógino que siempre trataba de acallar a las mujeres. Y bueno, pero en contra de la voluntad de Jesús, obviamente, según lo que muestran los relatos de resurrección, según lo que muestran los 4 evangelios, en contra de la voluntad de Dios. Ellos darán cuenta. Nosotras nos quedamos acá reclamando lo que Jesús nos dio, nada más. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. Gracias por este segundo encuentro, esta segunda aproximación a estos temas, a estos textos que nos dejarían, por supuesto, mucho más tiempo para pensar, para debatir. Así que, pero ya nos dejás ahí como, aparte de darnos herramientas para una hermenéutica y esta mirada desde la sospecha, pero también para seguir pensando en otros encuentros donde podamos ampliar esto. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a quedar súper atentas al material también que vos nos puedas pasar.